Soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me siga tendrá la luz de la vida. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resumen la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por él. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida, y qué pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse un momento, por favor. La concupiscencia es aquella inclinación de los cristianos, de aquellos que hemos sido bautizados, es aquella inclinación hacia el mal. La concupiscencia no es pecado, pero conduce al pecado. Lo voy a intentar explicar con algunos ejemplos. Ustedes saben, ya son bautizados, ustedes saben que el chisme es malo porque es un pecado, que hablar mal de la gente es un pecado, que robar es un pecado, que los actos impuros son un pecado, ¿sí? Y ese deseo a cometer eso es lo que es la concupiscencia, ¿sí? Esa comezón que se siente hacia todos esos pecados. Pero esa comezón no es el pecado, ¿sí? Pongo el ejemplo. Estamos con las comadres aquí, ¿verdad, Antonio? Da ya las comadres, como ejemplo. Están las comadres, y yo sé que allá, si yo llego donde están las comadres, eso se va a poner sabroso, ¿verdad? Y entonces yo digo, híjole, que esas siempre tienen, pero buena información. Y yo quiero ir para donde están las comadres, y porque siento eso, ¿verdad? Porque sé que ahí la bendición va a estar, pero que va de eso, ¿verdad? Y ese deseo no es pecado, porque hasta el momento yo no he ido, yo no me he puesto a chismear con las comadres, yo no me he puesto a hablar con nadie, ¿verdad? Pero ese deseo que yo tengo, porque yo sé que ahí va a haber buenos reportes de la iglesia, de los grupos, del párroco, del vicario y de todo el mundo, yo sé que va a estar sabroso, pero no, yo prefiero no ir para allá. Pero sentí ese impulso, esa necesidad. ¿Sí me doy a entender? Eso es nuestra concupiscencia, ese deseo por las cosas que están incorrectas, ¿sí? Entonces yo vengo y lucho, yo estoy haciendo lo posible y digo, no, Señor, dame tu gracia para no ir por las comadres, porque voy a acabar mal, voy a acabar hablando mal de la gente, voy a acabar despedazando a todo el mundo. Entonces yo agarro, me doy la vuelta y me voy, ¿sí? Yo me libré, sí sentí ese deseo, esa comezón, ¿verdad? Pero no caí. Estaba esa comezón, estaba ese deseo, pero no caí. Esa comezón es lo que llamamos la concupiscencia, ¿no? Por ejemplo, de pronto vemos que a veces en la iglesia, eso no es
no es algo que ustedes no sepan, ustedes aquí lo saben perfectamente. En la iglesia, pues hoy día la gente viene como si esto no fuera un lugar sagrado, ¿no? Entonces hay gente que viene con una ropa tan inmodesta, no digna de la casa de Dios, ¿sí? Y entonces vienen, por ejemplo, mujeres, hombres, porque la concupiscencia es para todos, no solamente para los hombres. Y de pronto vemos que llega una mujer con un pantalón que parece que está embarrado, eso no sé cómo o a veces uno dice, ¿cómo pudo ponerse ese pantalón? ¿No? Y de pronto la mujer se te pone la banca de enfrente y de pronto cuando hace la inclinación y el pobre hombre está ahí, no Señor, yo no voy a ver, yo no voy a ver, yo no voy a ver. Y está ese deseo por ver aquello porque el cuerpo es algo que se aprecia, ¿no? Y cuando no, el cuerpo no se cubre modestamente, es ocasión de pecado para el otro. Entonces la persona está, yo no quiero voltear a ver, no quiero voltear a ver, pero está esa inclinación, eso es lo que llamamos la concupiscencia. Y así con todos los pecados que ustedes se quieran imaginar, ¿verdad? Están trabajando y de pronto la señora que limpia casa, ¿verdad? Llega y ve que hay bolsas de basura, pero no son mías, son de la señora, de la patrona, ¿verdad? Pero yo me puedo llevar unas 5, así sirve que ya no las compro, me las ahorro. Y ese deseo de decir, ay, me voy a llevar unas 5 bolsas, a ver, no son tuyas, pero ese deseo de decir, mientras no te las robes, no es pecado, es la concupiscencia. ¿Sí me voy a entender? Sí. Entonces, viene la situación de cuando nosotros a veces tratamos mal a la gente. Nuestra concupiscencia a veces nos lleva a que llegue un momento donde nosotros no podemos, a veces, no es que no podamos, es que está fuerte esta situación de que uno lucha por tratar bien a la gente y dice, hay hasta los memes que salen en el Facebook, ¿verdad? Señor, yo quiero, pero es que tus hijos no colaboran, ¿verdad? A veces hay gente que no pone de su parte, uno quiere ser buena gente, uno no quiere tratar mal, pero a veces el prójimo no ayuda mucho, ¿verdad? Y entonces la gente después viene con nosotros, Padre, que mire, yo lucho, Padre, para no refrescársela a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, para no tratarlos mal, Padre, pero es que yo no sé cómo hacerle, Padre. Yo voy en el frío y de repente se me mete un chinito sin despeñar y le recordé hasta los ancestros, ¿verdad?, fundacionales de su continente. Y entonces, Padre, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para poder yo tratar bien a las personas cuando a veces hay personas que no colaboran? Y si es cierto que quienes no ponen de su parte. Y yo les voy a dar un secreto que no es mío. Ese secreto lo hemos escuchado hoy en el Evangelio. ¿Sí? La cuestión es que estas son cosas que se tienen que poner en práctica. ¿Sí? Porque si nosotros venimos a la Santa Misa y nunca ponemos en práctica nada de lo que escuchamos, por eso uno dice, ay, pero yo siento como que yo nada más voy a mí y me sirve de nada ir a la misa. Pues si no están practicando, ¿cuándo? ¿Sí? Los que son pintores, ¿verdad?, empiezan a pintar y de repente hacen los cortes todos chuecos, pero va uno y le dice, no, estos cortes, mira, agarra la brocha y le haces así, te pones de lado y le haces así, y la práctica va a llegar, va haciendo que ese hombre un día se ponga de ley, le salen los cortes derechitos. ¿Sí? Las modistas no le salen las costuras bien, pero la práctica de ir metiendo la tela y un día las costuras salen bien. ¿Por qué? Porque ha practicado. ¿Y qué nos dice hoy el Señor? En lo que se resume en la ley de los profetas. Miren, para que esto no salga bien, cuando alguien tú te lo quieras desbaratar, lo quieras desaparecer, fulminar, tú piensas si a ti te gustaría que te hicieran lo mismo. ¿Se me doy a entender? ¿Cómo me gustaría a mí que me trataran? Miren, que yo le hago la lucha, no siempre me sale bien, a veces la gente no saca el tapón, a veces, y luego cuando uno anda con hambre, con desvelo, fui a las 3 de la mañana a ver un enfermo, llegué y ya no me pude dormir, tuve que levantarme para la misa de la mañana, luego no pude desayunar porque luego tenía un funeral y luego otra cosa, y de pronto hay gente que viene con ese don de hacer explotar a uno, ¿verdad? Y de pronto uno está luchando todavía con el desvelo, el hambre, entonces ¡pum!, explotan a uno. Los padrecitos, ¿no? Y entonces a veces anda uno como que luchando, pero no, a veces no nos sale. Yo lucho mucho para tratar a mi gente bien. Lo intento, no voy a decir, uy,
San Felipe Neri, ¿verdad? No, lucho. Pero ¿qué es lo que yo hago para tratar de tratar bien a la gente? Tratar de tratar bien a la gente. Pensar en cómo me gustaría a mí que me trataran. ¿Yo me doy a entender? ¿Cómo me gustaría a mí que me trataran? ¿Que me trataran con la punta del pie? ¿A mí me gustaría que me mienten la madre? No, pues no me gustaría. Entonces yo no le miento la madre a nadie. ¿A mí me gustaría que me trataran con desprecio? No, a mí no me gusta que me traten así. Entonces yo no trato así a los demás. A mí me gustaría que me trataran con amor, que me trataran con delicadeza, que me trataran con misericordia. Sí, entonces así tengo que tratar yo a la gente. Por eso esta es la regla de oro que nos han enseñado los padres, ¿verdad? Que nos dicen, trata al otro como a ti te gustaría ser tratado. De ahí va a desprenderse lo que significa ser amable. Amable nosotros muchas veces lo confundimos con ser educado. Ay, me abrió la puerta, fue amable. No, eso es ser educado. ¿Sí? Te abrió la puerta, fue educado. Me cedió el asiento, no, fue educado. ¿Qué significa ser amable? ¿Quién es una persona amable? Hay que entender la palabra. Este señor es amable. Un ejemplo, ojalá y se lo sea acá. Este señor es amable. ¿Qué quiere decir? Es fácil de amar. Una persona amable es una persona fácil de amar. De esa que no, que tú le amas con una facilidad. ¿Por qué? Porque se deja amar, porque es mansa, porque es buena. Ay, ojalá y tuviéramos unas 500 personas por parroquia, ¿verdad? Pero a veces no. A veces somos muy odiables, ¿sí? A veces somos odiables. Un día, uno de mis maestros en el seminario contó un testimonio que se me hizo tan fuerte, pero ya cuando uno entra al ministerio, uno dice, que si hay gente así, ¿verdad? Y algunos pues, que vemos de todo. Y dice el padre que llega, dice, yo tenía una parroquiana, dice que era una mujer nefasta. Digo, ay Dios mío, qué palabra tan fuerte para referirse a un parroquiano. Pero decía el padre, era una mujer nefasta, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Una mujer que no era nada fácil de amar. Y llega y le dice, padre, es que yo ya me quiero ir de la parroquia porque aquí ni me valoran, aquí ni me aprecian. Y empezó a hacer el lloriqueo y él dijo, ay Dios mío, es el momento, ¿verdad?, de deshacerme de esta bienaventurada. Y le dice, hija, pues si no, que no te toleran, dice, pues vete, busca otra parroquia. Y no dice el padre, ¿ustedes creen que se fue? Pero no, ahí se quedó haciendo la vida imposible. ¿Sí? Era una persona odiable. ¿Qué es lo que nosotros queremos ser? ¿Amables u odiables? ¿Sí? El practicar, hijos queridos, esto es una cuestión de práctica. No es que ya ahorita voy a salir y ya voy a ser una persona amable. No, esto cuesta mucho. Y cuesta a veces lágrimas y a veces cuesta hacerse guerra a uno mismo, como dice la palabra de Dios, para llegar a ser amable. No quiere decir ser hipócrita, no. O sea, ser una persona fácil de amar, una persona mansa, prudente, ¿sí?, equilibrada. Hay gente que dice, padre, yo tengo el carácter muy fuerte. Y yo, sí, ¿cómo que tienes carácter fuerte? Sí, padre, que yo exploto. No, hijo, eso no es tener carácter fuerte, es tener un carácter muy débil. El que tiene el carácter fuerte se domina, ¿sí? Cuando quiere agarrar golpes a alguien, el que tiene el carácter fuerte se pone así y las manos lo aprietan, Señor, dame tu paz, y se domina. Esa es una persona con carácter fuerte. San Isidro Labrador, a mí ese santo es un santo que yo lo amo con un amor muy especial, porque fue un hombre, un laico, un campesino, pero con una pureza de alma, un hombre tan amable. Su esposa también es una santa, imagínense. Y hay una película, las películas no siempre ponen luego las cosas reales, pero a veces ilustran a ciertas situaciones. En un momento a San Isidro lo ponen en una situación muy difícil, lo están acusando, lo están calumniando de que él se ha robado un trigo.
Y entonces San Isidro, él dice, no, pues si tú crees que yo te robé tu trigo, dame lo que tú crees que es lo que me corresponde. Y bueno, Dios opera un milagro, ¿verdad? Ahí entre esa situación. Total que ya cuando él sale del molinero que fue, y ya el otro dice, el amigo que va con él lo va alabando por su mansedumbre y todo eso. Y en la película ponen una escena muy interesante, donde San Isidro de repente abre la mano y tiene toda la parte de aquí ensangrentada, porque con las uñas de apretar se rompió la mano. ¿Para qué? Para dominarse, para no insultar al otro, para no hacer un pleito. Él se mantuvo manso. Eso es tener carácter fuerte. Esas personas que gritan, pegan de grito, que golpean, avientan cosas, esa es una persona desequilibrada, esa es una persona muy débil, esa persona necesita mucho practicar, ¿verdad?, la virtud. El que tiene el carácter fuerte se domina, se controla, sabe huir. ¿Sí? A mí cuando dice, padre, es que yo miento, madre, que yo golpeo, te voy a dar un consejo, lo decía San Francisco de Sales: huye de la situación. ¿Sí? Huye de la situación. Tus chamacos te sacaron el tapón, te hicieron explotar, rápido, salte, vete, abre la puerta y salte y vete al patio. Si no les digas nada en ese momento, vete. ¿A qué? A que se te baje el gran coraje que tienes, a que toda esa rabia y toda esa ira se vaya, ¿verdad? Si es tu esposa la que te sacó el tapón, ¿verdad?, salte, hermanito, vete, huye en ese momento, porque si tú permaneces en ese momento, la vas a cachetear, la vas a golpear, vas a acabar en la cárcel, ¿verdad?, o le vas a insultar y luego vas a venir aquí como el perro con la cola entre las patas a tener que confesarte porque insultaste, ¿no? Entonces, aprender a huir, mis queridos hijos, es también una forma de autocontrol. Yo huyo de la situación, ¿para qué? Para que entonces cuando a mí ya se me haya bajado el coraje, yo llegue. Y si fueron mis hijos, agarro el poco de chamaco, a ver, ahora sí vengan para acá. Ya sin coraje, ok, tú y tú tienen tal castigo, porque se portaron mal. Hay tal consecuencia, pero mira, tú ya no estás mentando madre, tú ya no estás gritando, tú estás con paz en tu corazón, pero corrigiendo. No sé si me voy a entender. Entonces, tratar a los demás como a nosotros nos gustaría que nos trataran. ¿Por qué? Porque un día también la vamos a regar. Y por ejemplo, si yo cometiera un error, ¿cómo me gustaría a mí que me trataran? ¿Sí? En la comunidad a veces somos muy espantados. Ay, si supieron. Fíjense que la hija de doña Petra, si hay alguna Petra, no sé, un nombre que se deriva, la hija de doña Petra, tú supieron, hay que orar, hermana, porque a veces el chisme es disfrazado de cosas bonitas, ¿verdad? Vamos a orar. ¿Qué pasó? La hija de doña Petra salió embarazada y no se sabe ni de quién. Hay que orar, ¿verdad? ¿No? Que alguien cayó en un pecado grave, adulterio, lo que sea. No vamos a despedazar a esas personas, o realmente vamos a orar para que Dios les restituya, para que Dios les perdone, para que Dios sane a esa persona de ese pecado. Porque a veces nos espantamos de los pecados que nosotros no cometemos. Pero ese San Agustín, que ¿qué pecado puede haber que yo no puedo cometer? Todos los pecados yo soy capaz de cometerlos. Entonces, como yo sé que estoy en la casa del jabonero, por eso cuando viene alguien, pues trato de verlo con amor, con misericordia, para ayudarle a corregirse, para que el día que a mí me toque dar un resbalón, me vean con la misma misericordia. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Pidámosle a Dios que nos conceda esta gracia y nos la llevemos hoy para practicar, porque la práctica es la casa del Maestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos.